Estamos comunicados con Pablo Melicki, él es psicólogo de la UBA y recibido, no es que psicólogo de la UBA, sino que psicólogo recibido, ¿no? Y escritor. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nacho Bueno te saluda. ¿Qué haces, Nacho, querido? ¿Cómo estás? Buenas tardes, equipo. ¿Cómo andan? Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por darnos este ratito de tu tiempo, siempre con las locuras que se me ocurren hablar a mí. ¿Qué implica el metro cuadrado? No quiero una idea teórica, sino el metro cuadrado. Cuando alguien deja entrar a una persona al metro cuadrado, ¿implica una ¿qué? ¿Confianza? ¿Implica intimidad? ¿Qué significa esa ruptura de metro cuadrado? Sí, no me parece una locura, todo lo contrario, es una linda metáfora de qué significa la vida, ¿no? Hasta dónde permitimos que alguien ingrese en nuestra zona de confort, hasta dónde permitimos que alguien forme parte de nuestro abrazo, de nuestra intimidad. El metro cuadrado sería eso, ¿no? Sería el modo en que tenemos de acceder a la vida de los otros o permitir que aquellos otros que uno habilita ingresen en tu metro cuadrado, en tu zona más íntima, ¿no? Ese sería el metro cuadrado. ¿Y cómo es la decisión? Porque, a ver, Pablo, una cosa es, nos encontramos, vos y yo, nos saludamos, nos damos la mano, tal vez podemos estrecharnos un abrazo, y ahí yo estoy entrando en el metro cuadrado tuyo, vos estás entrando en el mío. Sí. Y bueno, pero es una circunstancia, compartimos entrevistas, en algún momento nos hemos visto en programas de televisión, bla, 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 bla. Ahora, cuando yo decido ir a romper ese metro cuadrado y tal vez decirte al oído, Pablo, estuve soñando las últimas semanas con vos, no puedo más de besarte, lo estoy rompiendo en otra circunstancia también, porque estoy llegando con y yo estoy decidiendo romper, meterme en ese metro cuadrado para algo que no es la de estrecharnos un abrazo. Claro, lo que hiciste ahí ya es decir, ya no me alcanza que Pablo sea el psicólogo de confianza, el que llamo ya sea en Crónica o en la radio, donde yo esté laburando, sino que me está pasando con él, me lo decís, de alguna manera entrás, ¿no?, en mi metro cuadrado, porque entrás de alguna manera con una palabra al oído, o me mandás un mensaje. El metro cuadrado, claramente, para los que nos estén viendo y escuchando, es simbólico y real, es imaginario, no es solamente el abrazo, porque cuando vos me estás diciendo esto al oído, ya estás en el metro cuadrado de la intimidad y estás habilitando o intentando que nuestro vínculo se transforme en otra cosa. Y yo te puedo decir, mira, Nacho, te equivocaste, entonces te expulso y no te atiendo más, o te digo, no, Nacho, a mí me pasa lo mismo, empezamos a trotar juntos, nos encontramos en Palermo y vamos a correr los dos, y yo de alguna manera accedo, y ya nuestros metros cuadrados se empiezan a interconectar, y sucede la maravilla también de la empatía o la maravilla también de la coincidencia, ¿no? Cuando los vínculos tienen esa posibilidad de coincidir en la amistad, en el amor o en los vínculos más íntimos. Todo esto también venía porque hace poquito, lo recordábamos, había habido una publicidad que decía que el argentino es la población argentina es la que permite que los cuerpos desconocidos estén más cercanos entre sí del mundo. Tipo como que en Argentina, en la distancia promedio, creo que no sé si eran 30 centímetros un cuerpo del otro, y estaba todo bien, como que no se sentía una cuestión de invasión de espacio físico, de espacio aéreo, por así llamarlo, ¿no? Que tal vez en otras culturas saludar, extendés el brazo, o sea, vos saludás afectuosamente con la mano, pero hay una extensión de brazo, ¿no? Claro, una distancia. O sea, marcando una distancia de hola cuña, hola cuñado, hola cuñada, pero como que el torso del cuerpo va, si hay un beso en mejilla, el torso del cuerpo se inclina hacia adelante,
como para que los cuerpos sigan estando alejados, pero hay una inclinación de tronco, ¿no? Como diciendo, mirá, no permito la cercanía de tu cuerpo con el mío. Sí, pero aún así es como el relato que hiciste antes, Nacho, es decir, eso es algo esporádico, es algo casual. Nosotros capaz que conocemos a alguien y lo saludamos con un beso, aunque no tenemos intimidad, y en otros lugares ponen la mano y el brazo y ponen esa distancia donde casi no se entra en el metro cuadrado del otro, o se entra solo con el toque de las manos. El beso, el abrazo, esta cuestión que tenemos los latinos, en general los argentinos, es algo, digamos, que no rompe demasiado, es una costumbre. Me parece que es más interesante pensar ese plano donde el otro accede a tu metro cuadrado o quiere romper con tu mecanismo defensivo, sería en psicología, ¿no? Aunque no quiera tanto la teoría, pero pensemos como mecanismo defensivo. Muchas veces nuestro metro cuadrado está lleno de alarmas y cercos eléctricos, simbólicos y reales. Y a veces igual la gente, un abuso sexual es entrar en el metro cuadrado del otro de manera violenta. Sí, ¿no? claro, sí, es destruirlo el metro cuadrado, ni siquiera... Es destruir el metro cuadrado, ni siquiera es invadirlo. Romperlo, ¿no? Es desgarrar ese metro cuadrado y violentar al otro y no registrar que el otro te está poniendo un límite o que el otro tiene un límite. Pablo, es algo medio de laboratorio a donde te quiero llevar, pero ¿existen estudios o libros que hablen sobre cómo es la reacción psicológica de no tocar ni de ser tocado? Hablo de una caricia erótica hasta que de golpe o una palmada en el hombro, la no tocabilidad. Yo no toco a nadie, nadie me toca. ¿Existen bibliografía o experimentos? Hay dos posibilidades de que una persona funcione así. Están las personas que tienen una grave neurosis obsesiva y tienen como que se llama el miedo a la contaminación, a la suciedad, a algo del orden, ¿no? de los contagios, que en pandemia se agravó muchísimo en estos cuadros psicopatológicos, estas neurosis obsesivas que se fueron agravando, y más allá de la pandemia existe gente antes o después de la pandemia que tiene esta cuestión. Y después también están las personas que han sido abusadas o violadas y han tenido experiencias muy traumáticas con el cuerpo, entonces también es una zona donde se refuerzan las defensas y no se permite que nadie acaricie ni acariciar a nadie. Ahora, Pablo, buenas tardes. Daniela Delgado te saluda. Hola, Daniela. Recién Nacho ponía, ¿no es cierto?, el ejemplo de los argentinos que somos, de alguna manera, en ese sentido, toquetones y acercarnos, y el abrazo, el beso, y en otras culturas son más frías. ¿Con qué tiene que ver puntualmente? ¿Somos muy confianzudos los argentinos? Viste que además también tenemos esta cosa que yo contaba mi caso en particular, que soy de meterme mucho desde lo físico, quizás con las personas de confianza, y también en la vida desde lo psicológico, ¿no? De saber qué está haciendo, si está bien, si está mal. ¿Tiene que ver con eso, con una cuestión ya de por sí de nosotros de ser confianzudos, el querer saber cómo está el otro y más, y otras culturas que son un poco más frías en ese sentido, más distantes, con una cuestión así, o tiene que ver con otra cosa? No, yo creo que tiene que ver con cuestiones culturales, porque son cosas que se van transmitiendo de generación en generación. Desde chiquitos y chiquitas nos abrazan, nos dan caricias. Nuestros vínculos familiares son, en general, siempre hablando en general, ¿no? Son de la caricia, lo que llama la libidinización, los cuerpos libidinizados, cuerpos acariciados, cuerpos besados, cuerpos mirados. Hay mucho abrazo, hay mucho beso, hay mucho encuentro de miradas y sonrisas. En general también pasa con los brasileros. Los latinos tenemos, no todos los países, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo estuve hace poquito en la Feria del Libro de Perú y noté que no tienen tanta flexibilidad en estas cuestiones de la expresión emocional que tenemos en Argentina. Entonces, tiene que ver con la cuestión cultural, seguramente, y es esto, ¿no? Es que nos define, es como una marca nuestra, lo efusivo,
los italianos también tienen, claro, ¿no? Saliendo de lo latino. Nosotros tenemos mucho de lo italiano y lo español, por un lado, por ese aspecto de nuestra historia, y creo que es ahí donde se potencia, y después la impronta argentina, ¿no? Me parece que también uno podría decir que es una marca el ser argentino, lo efusivo, lo expresivo, lo emocional, lo melancólico, ¿no? Que también tendrá que ver con los exilios o con las inmigraciones. Hay todo ahí un crisol de sensaciones que hacen que seamos lo que somos. Que es muy diferente también, porque fíjate que los italianos muchas veces te besan en la boca. Y a nosotros eso Sí, nos suena besos, ¿no? totalmente También. invasivo, ¿no? Besan en la boca, los franceses también. Sí, es verdad. Y fíjate que también los dos besos, ¿no? Yo estuve en España y te saludan, y yo me quedaba como que, un beso estaba acostumbrado, 2 besos ya me quedaba ahí como tildado, Claro. ¿no? O me olvidaba que se saludaban con 2 besos. Pablo, cuando esa decisión, no sé, a ver, estoy inventando, me siento sade, pero digo, esa decisión de decir, bueno, no tengo ninguna de las circunstancias que vos manejaste antes, la de haber sido víctima de un abuso o esta cuestión del temor extremo y la obsesión a la suciedad y demás, y digo, es como, tal vez no sea tu terreno, pero digo, lo tántrico, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo no voy a tomar contacto con alguien, aunque lo desee, y de hecho no voy a tomar contacto porque lo deseo. Entonces voy a combustirme, utilizando un término poco académico, casi inexistente, pero voy a utilizar esa combustión de mi deseo y de la no concreción del deseo para aumentarlo. Es una locura mía, soy perverso, hay bibliografía, ¿viste? Como decir, bueno, mirá, no, esto lo deseo tanto que no lo quiero tener, porque el deseo me da fuerza para seguir deseándolo, y me siento tan bien en el estadio del deseo que me asusta la concreción. Sí, es importante pensar esto, que es muy interesante. A ver, Nacho, el deseo es una cosa y la realización del deseo es otra. Muchas veces entre el deseo y la realización del deseo te querés morir, porque aquello que vos deseabas pensabas que era una cosa y cuando lo realizaste es otra. Pero a su vez también ese margen de roce entre una cosa y otra, cuando vos realizás el deseo, te va a quedar siendo un amargor, nunca la cosa es como querías, y vas a seguir deseando y vas a seguir buscando. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún así vos no realices el deseo para aumentarlo, esto es lo que vos estabas diciendo, ¿no? Aguanto para acumular, y después ese deseo puede ser una explosión de realización de deseo. Pero aún así, cuando realices ese deseo, lo que va a aparecer es que va a quedar un agujerito, por decir de una manera, algo que ahí no te termina de cerrar, para que sigas deseando, porque el motor de la vida es el deseo, no la realización del deseo. El motor de la vida es el deseo. Por eso los budistas dicen que el nirvana es la ausencia de deseos, el Buda acostado que no está muerto, pero ya no desea nada, es como una suerte de muerte, ¿no? Así que es interesante, y no siempre, yo como psicoanalista me gusta más el caso por caso, porque vos podés llevarlo al plano sexual, es decir, vos podés tener una relación sexual con la persona que amás esta noche, y mañana a lo mejor de vuelta querés tener, porque hay algo del orden del deseo que se te disparó a las 12 de la noche y se te encendió de vuelta a las 8 de la mañana. Es verdad. Podemos evitar que tenga que amar, porque si no me cerrás mucho. Ya si solamente tengo que tener sexo con la gente que amo, y el círculo se me cierra un montón. Yo ni siquiera necesito que me amen, con que más o menos caiga simpático yo juego, pero necesito eso. Pablo, te agradezco enormemente tu tiempo, te mando un abrazo enorme. No, muy linda charla y abrazo, Nacho, como siempre un gusto hablar con vos y con tu equipo. Muchísimas gracias. Pablo Melicchio, psicólogo recibido en la UBA y escritor.